Bienvenidos otra vez a una videoconferencia de Matemáticas 3. Esta es la sexta o séptima videoconferencia de la asignatura Matemáticas 3. Tema número 1, funciones de varias variables. Como en las dos anteriores, esta videoconferencia va a tratar sobre ejercicios resueltos de funciones de varias variables. Haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta los momentos, hemos resuelto ejercicios de cálculo del dominio y el rango de una función de varias variables, cómo analizar una gráfica, cómo construir una gráfica de una función de varias variables. Vimos cómo calcular límites de funciones de varias variables, cómo resolver límites indeterminados, que se resuelve de la misma manera que lo hacíamos en matemática 1, cuando calculábamos límites de una función de una variable independiente. Si podemos usar los productos notables para eliminar la determinación, esa parte es permitida. Eso es parte de la teoría de la solución de límite. Analizamos la continuidad de una función, entramos a la parte del cálculo de derivadas parciales, ¿verdad? Vimos cómo calcular las dos derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, tomando en cuenta que cuando calculábamos una de las dos, la otra variable era una constante dentro de la función. Vimos cómo determinar y calcular la pendiente de una función tangente a una gráfica. Vimos cómo se calculaban las derivadas utilizando la definición de límite, como lo hacíamos en Matemáticas 2, al calcular las derivadas utilizando la definición del límite. Vimos también cómo calcular las derivadas de segundo orden, las 4 derivadas de segundo orden, derivando primero 2 veces X, luego 2 veces Y, y por último, derivando primero con respecto a X y luego con respecto a Y, y para la última derivada, derivando primero con respecto a Y y luego con respecto a X. O sea, las 4 derivadas parciales. Vimos cómo calcular diferenciales, ¿verdad? Y vimos también cómo calcular derivadas parciales utilizando la regla de la cadena. Cuando hay una variable independiente y cuando hay dos o más variables independientes, cuál es la metodología y el árbol de dirección o el árbol de recorrido para calcular las derivadas parciales utilizando la regla de la cadena. Hoy vamos a ver derivadas direccionales. Vamos a tratar de llegar hasta el cálculo de los extremos máximos y mínimos de una función de varias variables. Les recuerdo que la asignatura de Matemáticas 3, como es definida como internacional, tiene fecha de entrega de las actividades evaluadas número 1 y número 2 hasta el 11 de noviembre. Hasta el 11 de noviembre tienen chance de entregar las actividades. Si las tienen listas, las pueden entregar de una vez para proceder al
la corrección de la actividad y colocar la nota en el sistema. No esperen para último momento para entregar las actividades. Cumplan con sus responsabilidades académicas. Esto les permitirá avanzar más hacia los temas que vienen asociados a la parte de integración de dos dobles y triples, ver la parte de vectores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Recuerden que después del tema número 1 tenemos hasta diciembre, 14 de diciembre, que termina el módulo o el tema 2 para regresar en enero después de las vacaciones y culminar el semestre en febrero. Si tienen alguna duda sobre los ejercicios, las pueden manifestar al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia de hoy, los ejercicios resueltos y explicar algunos de los ejercicios resueltos. Tratar de darle, ¿verdad? Resolver las dudas que se les puedan presentar. No son difíciles, son ejercicios fáciles. Todos los ejercicios que hemos visto de este tema son fáciles. Lo que hay es que tener cuidado a la hora de derivar y calcular, porque son funciones de dos variables. Déjeme partir la conferencia y traerme la presentación. Ahí ya tenemos la presentación. Y comenzamos. Como dice la lámina, derivadas direccionales y gradientes. Tenemos el primer ejemplo. Determine la derivada direccional de la función f de xy igual a 2x cuadrado y al cubo más 6xy en el punto 1,1. Cuando x vale 1 y cuando y vale 1. En la dirección del vector unitario, cuyo ángulo con el eje positivo en x sea pi sextos. ¿Ok? Me piden hallar entonces la derivada direccional de esa función en el punto 1,1 asociado a ese vector unitario en el eje X. Entonces, la ecuación para el cálculo de la derivada direccional me dice que la derivada direccional de la función va a ser igual al gradiente de la función multiplicado por el vector unitario. Perfecto. ¿Cómo calculo el gradiente? ¿Cómo se calcula este gradiente? El gradiente de la función no es más que la derivada parcial de la función con respecto a x por el vector unitario más la derivada parcial de la función con respecto a y por el vector unitario j. Ese vector unitario, ¿verdad?, está definido según la teoría como el coseno del ángulo en el vector unitario y más el seno del ángulo en el vector unitario. Este ángulo es el ángulo que forma ese vector con el plano creado por la función. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que debo hacer es calcular este gradiente de fxy. El gradiente fx es las derivadas parciales con respecto a x con respecto a y. Entonces,
calculo la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial de esta función con respecto a x será 4x y al cubo más 6y. 4xy al cubo más 6y. Y la derivada parcial con respecto a y de la función sería 3 por 2, 6, x cuadrado y al cuadrado más 6x, como está acá. ¿Ok? Así calculamos las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y, algo que hemos visto a través de todo este tema de cómo calcular derivadas parciales. Entonces, ya tengo el gradiente, ¿verdad? 4xy cubo más 6y, como está acá, más 6x cuadrado y cuadrado más 6xj. Lo evalúo en el punto 1, 1. Al evaluarlo en el punto 1, 1, tengo lo siguiente. 4 por 1, 4, más 6 por 1, 6. 6 más 4 sería 10i para el vector unitario en i. Y para el otro sería 6 más 6 sería 12j. Que ya evalué el gradiente de la función en el punto 1, 1 que me lo estaban pidiendo acá. Como sé por teoría que el vector unitario teóricamente está definido como el coseno del ángulo, ¿verdad? En i más el seno del ángulo en i, ese vector unitario lo tengo que asociar al ángulo. El ángulo vale pi sexto. Resolviendo el vector unitario, eso sería el coseno de pi sexto, que es 180 entre 6, que serían 30 grados. El coseno sería la raíz de 3 sobre 2, utilizando la circunferencia donde están definidos todos los ángulos, en un rango de 0 a 360 grados. En cualquier libro de cálculo usted puede conseguir en las páginas finales, en los apéndices, cuál es el valor de cada ángulo en radianes y en grados. ¿Ok? Entonces, el coseno de pi o de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 grados es 1/2. Entonces, la derivada direccional, según la ecuación que hemos visto, es el gradiente multiplicado por el vector unitario. Ya tengo el gradiente, que es 10i más 12j, multiplicado por el vector unitario, que es raíz de 3i, raíz de 3, 2 sobre i, perdón, raíz de 3 sobre 2i más 1/2 de j. Sustituyo, como está evaluado en 1, 1, sustituyo y obtengo la respuesta. 10i más 12i multiplicado por 1/2 de la raíz de 3i más 1/2 j bis a bis, ¿verdad? 10i por 1/2 de raíz de 3, eso me va a dar 5 raíz de 3. Y 12 multiplicado por 1/2 de j, eso sería 12 entre 2, sería 6. Por lo tanto, la respuesta de la derivada direccional de la función evaluada en el punto 1, 1 va a ser 5 raíz de 3 más 6. Fácil. Lo que tiene que hacer es aplicar la ecuación. Vuelvo a repetir. Me mandan a calcular la derivada direccional de una función evaluada en un punto, ¿verdad? En la dirección de un vector unitario, y esa dirección es pi sexto. ¿Qué hago primero? Calculo las derivadas de la función con respecto a x y y, evalúo esas derivadas y estoy obteniendo el gradiente de la función, ¿verdad? Porque la ecuación de la derivada direccional me dice que es el gradiente por el vector unitario, como está representado acá. Calculé primero el gradiente, luego calculo el valor del vector unitario, ¿verdad? En esa dirección de pi sexto, el cual me da raíz de 3, 2i más 1/2 de j, ¿verdad? Eso lo multiplico por el gradiente y obtengo la derivada direccional que me dio
5 raíz de 3 más 6. Así resolvimos el primer ejercicio. No hay nada complicado. Lo que tiene que hacer es aplicar la ecuación y tener cuidado al resolver las derivadas parciales. Vamos para el segundo ejercicio. Me piden hallar una derivada direccional igual que en el ejercicio anterior, en un punto, ¿verdad? En la dirección del vector unitario que está ahí. Aquí es más fácil, ya el vector unitario no lo dan completo. Lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale el coseno de pi tercio y cuánto vale el seno de pi tercio. ¿Ok? Comienzo derivando parcialmente la función y después que la derive, ¿verdad? Obtengo el gradiente al sustituirlo en el punto donde me están pidiendo evaluar la derivada direccional o hallar la derivada direccional. Entonces, la derivada de la función con respecto a x será menos 2x, ¿verdad? Esa es la derivada parcial con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y será y. A ver, un medio de y, ¿verdad? Menos un medio de y. Con respecto a x sería menos 2x, con respecto a y sería menos un medio de y, ¿verdad? Esa respuesta es la que voy a sustituir en la ecuación que dice que la derivada parcial es igual al gradiente por el vector unitario. Ya obtuve el gradiente. Entonces, aquí aplicamos directamente la ecuación que tenemos en la parte de abajo. El gradiente es menos 2x menos y sub 2 multiplicado por el vector unitario que sería coseno de teta por el seno de teta. Al resolver el coseno de teta, que sería el coseno de pi tercio, ¿verdad? Eso queda para coseno de pi tercio, que sería 60 grados, sería un medio, y para el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2. Lo contrario del ejercicio que vimos anterior. En el ejercicio anterior era con 30 grados y este ejercicio es con 60 grados. Sustituyendo menos 2, ¿verdad? Para x igual 1 y y igual a 2, al sustituir acá me queda menos 2. Y al sustituir aquí sería 2 entre 2, me quedaría menos 1. Menos 2 por un medio más menos 1 por raíz de 3 sobre 2. ¿Qué me queda? Menos 2 y 2, me queda menos 1. Y aquí me queda raíz de 3 sobre 2 negativo. La respuesta sería entonces menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Resolviendo esta diferencia, ¿verdad? Con una calculadora, la respuesta será menos 1.866. Entonces, esa es la respuesta de la derivada direccional de la función 4 menos x cuadrado menos un cuarto de y cuadrado en el punto 1, 2 en la dirección del vector unitario, ¿verdad? Con un ángulo de pi tercio. Ahí tienen una gráfica, ¿verdad? De esa función. Como ven, es un paraboloide, ¿verdad? Donde z, el punto máximo de z vale 4, porque cuando x cuadrado y y cuadrado es igual a 0, z vale 4 en este punto. La base es una circunferencia, ¿verdad? Y la altura mayor es 4. Puros valores positivos, porque x cuadrado y y cuadrado están elevados al cuadrado. No hay valores negativos, por lo tanto la gráfica es hacia el valor positivo en z. No hay valores negativos para z. Bueno, al igual que el otro ejercicio, vimos que es similar el cálculo de la derivada direccional. Volvimos a aplicar la ecuación y calculamos las derivadas parciales con respecto a x y y de la función, la evaluamos en el punto que nos dan y calculamos el vector unitario en el ángulo de dirección que nos dieron
en el ejercicio lo que hicimos fue multiplicar el gradiente, que fue lo que calculamos con las derivadas parciales, multiplicarlo por el vector unitario. Aquí nos piden en este ejercicio que hallemos el gradiente en ese punto y lo evaluemos en ese punto. Más fácil todavía, lo que tengo que hallar es solamente el gradiente, y el gradiente no es más que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y evaluarlo en el punto que nos están pidiendo. Por lo tanto, la ecuación del gradiente es la derivada parcial con respecto a x en la dirección unitaria y más derivada parcial con respecto a y en la dirección otra. La ecuación es y logaritmo neperiano de x más xy cuadrado. Derivamos primero con respecto a x. Y logaritmo neperiano de x es un producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Como estoy derivando con respecto a x primero, la primera parte es 0 cuando derivo en el producto y la segunda parte será y sobre x, que es lo que me da acá. El segundo término, la derivada con respecto a x sería y cuadrado, porque la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de la función es y sobre x más y cuadrado. Ahora voy a derivar con respecto a y. Con respecto a y sería logaritmo neperiano en la primera parte y la segunda parte sería 2xy. ¿Verdad? Entonces, como es un producto, sería el logaritmo neperiano en la primera parte más 2xy, porque el logaritmo neperiano aquí es una constante. Entonces, la derivada con respecto a y de y logaritmo neperiano con respecto a y es logaritmo neperiano de x. Y la derivada de xy cuadrado con respecto a y es 2xy. ¿Cómo estamos acá? Entonces, ya tengo la derivada parcial dentro del gradiente con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y dentro del gradiente con respecto a y. ¿Qué hago ahora? Sustituir el valor de 1, 2 dentro del gradiente. Y vale 2, x vale 1, sería 2 sobre 1. Y vale 2, elevado al cuadrado sería 4. ¿Verdad? Más el logaritmo neperiano de 1 más 2 por 1 por 2. J. Este logaritmo neperiano es 0. Y aquí queda 2 por 1, 2 por 2, 4. Y en este término aquí sería 2 entre 1, 2. 2 a la 2 sería 4, más 2 sería 6. Por lo tanto, la respuesta del gradiente es 6i más 4j. Ese es el valor del gradiente. Por supuesto, la derivada direccional será el gradiente multiplicado por el coseno o por el vector unitario, que es lo que en este caso no me están pidiendo eso. Solamente me están pidiendo calcular el gradiente. Este ejercicio es más sencillo que el otro. Igual de sencillo, lo que pasa es que aquí no calculamos la derivada direccional, solamente calculamos el gradiente. Vamos a ver el otro ejercicio. Aquí sí me piden calcular la derivada direccional. Me dan la función, ¿verdad? En el punto. En este caso es una función de 3 variables independientes, x, y y z, ¿verdad? En la dirección de este gradiente de 3 vectores unitarios. Lo vamos a manejar de la misma manera. El gradiente, como son 3 variables independientes, va a ser la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, ¿verdad? Y el vector unitario después se lo vamos a multiplicar a ese gradiente que acabamos de calcular. Entonces, como dice la ecuación, ¿verdad? Derivada parcial con respecto a x
más derivada parcial con respecto a y más derivada parcial con respecto a z. Comienzo entonces calculando la derivada parcial con respecto a x. En la función sería y al cuadrado menos 8xy, la primera parte, y al cuadrado menos 8xy. Eso es con respecto a x. Con respecto a y, 2xy menos 4x cuadrado. 2xy menos 4x cuadrado. Y con respecto a z sería, aquí no hay z, aquí no hay z, por lo tanto es 0. Sería solamente 2z. La evalúo en 1 menos 1, 2. Aquí tengo la evaluación y eso me da el gradiente 9i menos 6j más 4k. Sustituí en cada parte del gradiente los valores de x, y y z. Y eso me dio 9i menos 6j más 4k. Menos 1 elevado al cuadrado es 1. 8 por 1, 8 por menos 1 sería más 8. Más 1, 9i. Por eso dan 9i. Lo que tiene que hacer es sustituir aquí en x, y y z el valor que le está dando acá en el punto donde piden evaluar eso. Ya tengo el gradiente. Al tener el gradiente, tengo el vector unitario que es 6i más 2i más 3k. Para este ejercicio me dicen que el valor absoluto del vector unitario es igual a 7. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es la raíz cuadrada de los términos, cada uno de los términos elevado al cuadrado. Al elevar cada uno de los términos elevado al cuadrado y sumarlos, la raíz cuadrada de eso, que es 49, me va a dar 7. Por lo tanto, como el vector unitario no es u, sino que me dieron la dirección, no me dieron el vector unitario, solamente me dieron la dirección, debo calcular el vector unitario. Por teoría, el vector unitario es el inverso del valor absoluto de la dirección que me den en el ejercicio. Y eso es lo que calculé. Calculé primero el valor absoluto, ¿verdad? Y el vector unitario lo dividí entre el valor absoluto de la dirección. Entonces, ese vector unitario es 1 por b sobre el valor absoluto de b, que es la dirección, quedándome como vector unitario 6 séptimos más 2 séptimos más 3 séptimos de k. 6 séptimos de i, 2 séptimos de j y 3 séptimos de k. En la teoría está especificado esto que le estoy diciendo. Cuando usted le dan la dirección y no le dan el vector unitario, ¿verdad? Porque usted sabe que el vector unitario es el coseno del ángulo, ¿verdad? Debo encontrar ese vector unitario. Y el vector unitario en la teoría está definido como el inverso, ¿verdad?, del valor absoluto de la dirección multiplicada por la dirección. Eso es lo que acabamos de calcular. Entonces, ya tengo el vector unitario y ahora aplico la ecuación de la derivada direccional. El gradiente por el vector unitario. 9i menos 6j más 4k multiplicado por 6 séptimos i más 2 séptimos j más 3 séptimos de k. Al hacerlo, nos da 54 séptimos. 9 por 6, 54, menos por este sería 12 y este por este sería 12. Positivo y negativo
se eliminan y me queda el término de 6 por 9, 54 séptimos. Y esa es la respuesta de la derivada direccional de la función que me dieron evaluada en el punto bajo esa dirección del vector unitario. ¿Se acuerdan que para los otros dos ejercicios la dirección venía expresada en el ángulo? ¿Verdad? En el ángulo que era pi tercio o era pi sexto o el ángulo que le diera. El vector unitario se puede calcular también con la dirección de los vectores unitarios de los ejes donde está la función. Esa ecuación que está en la teoría me dice que el vector unitario es el inverso del valor absoluto de la dirección multiplicado por la dirección. Eso fue lo que acabamos de hacer. Esa es otra manera, esta es otra manera de calcular la derivada direccional utilizando la dirección del vector unitario. Bien, otro ejercicio similar al anterior, al que vimos anterior del otro, que me piden calcular el gradiente. Pero ahora es una función de 3 variables. Lo que tengo que hacer es derivar parcialmente con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Solamente para hallar el vector unitario, perdón, el gradiente, y luego evaluarla en el punto 2 menos 1, 1. Ahí tengo el gradiente calculado y luego la evaluación del gradiente en los puntos que me dieron aquí. Sencillo, no tiene nada de difícil. Estoy repasando lo que hemos hecho anteriormente. Ok, acabamos de terminar derivadas direccionales y gradientes. Vamos a entrar ahora a calcular, a ver la parte de planos tangentes y rectas normales. Cómo calcular una ecuación a un plano tangente. Tenemos acá el primer ejercicio. Encuentre una ecuación del plano tangente a la gráfica de la esfera, porque eso es una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 en el punto 1, 1, 1. Lo primero que tenemos que hacer es definir la función en x, y, z. Defino la función. F de x, y, z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, evaluada en el punto 1, 1, 1, nos dicen que ese valor es igual a 3. Y esa esfera pasa por ese punto 1, 1, 1. Entonces, ¿qué hago? Derivo la función que tengo definida acá, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Derivo con respecto a x primero, o mejor dicho, le calculo las primeras derivadas parciales. Con respecto a x me da 2x, con respecto a y me da 2y, y con respecto a z me da 2z. ¿Ok? Esto me definió el gradiente de la función con respecto a x, y, z. Evaluada en el punto 1, 1, eso me da 2i más 2j más 2k. La ecuación que voy a conseguir me dice, ¿verdad?, que la derivada parcial con respecto a x multiplicada por x menos x sub 0, donde x sub 0 es el punto inicial,
Estos son los puntos iniciales más la derivada parcial con respecto a y multiplicada por la diferencia de los puntos iniciales. Eso debe ser igual a 0. Sustituyo para hallar la ecuación. 2, que es la derivada parcial con respecto a x, ¿verdad? Por x que vale 1, sería 2 por x menos 1, porque la ecuación es x menos x sub 0, y yo tengo el valor de x sub 0 igual a 1, más la derivada parcial de y evaluada en ese punto, sería, porque y vale también 1, sería 2 por y menos 1. Y para z es igual, 2 por z menos 1. Eso debe ser igual a 0. Resolviendo esto que tengo acá, 2 por x, 2x, menos 2, 2 por y, 2y, menos 2, 2 por z, 2, 2z, menos 2. Los términos semejantes se eliminan, ¿verdad? Y al eliminarse, me queda una ecuación que dice que x más y más z igual a 3. ¿Cómo obtenemos ese 3? Fíjense, aquí queda 2x, 2y y 2z. El factor común de eso es 2, que multiplica x más y más z. Y aquí sería menos 2 y menos 2, menos 4. Menos 4 y menos 2, menos 6. Pasándolo para el lado izquierdo sería 6. Dividido entre 2, que es factor común, me quedaría 3. Por eso es que la ecuación sería x más y más z igual a 3. Y así calculamos la ecuación, una ecuación del plano tangente a la gráfica que me dieron en el punto inicial 1, 1, 1. Entonces, resumiendo, la ecuación me dice que una ecuación del plano tangente es la derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto evaluado en el punto inicial, multiplicado por x menos el punto inicial en x, la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto inicial, correcto, por la diferencia de y menos el punto inicial, y la derivada parcial con respecto a z evaluada en ese punto, y multiplicado por z, por la variable z o el vértice o el eje z menos el punto inicial en z. Y eso debe ser igual a 0. Lo que hice fue aplicar esto. Calculé las derivadas parciales, la evalué con respecto al gradiente, porque al calcular las derivadas parciales y sumar puntos son los puntos, son los gradientes. Calculé el gradiente, ¿verdad? Para saber el valor del gradiente, y lo que hice después fue sustituir en la ecuación 2x evaluada en el punto 0, x0, y sub 0. No hay y sub 0 ni z sub 0, solamente hay x. Aquí solamente hay y aquí solamente hay z. Y aquí están los valores iniciales de x, y y z. Sustituyo en la ecuación, hago las multiplicaciones y restas, elimino términos semejantes y divido si tengo que dividir o multiplicar. Otro ejercicio similar, igualito. La ecuación defino la ecuación que ya está definido acá, la función, calculo las derivadas
¿verdad? Al calcular las derivadas que me dan X, Y y menos 1. La derivada con respecto a acá sería X. La derivada con respecto a Y sería Y. Y la derivada con respecto a Z es 0. Aquí están calculadas. Fíjense, esta es la función definida. La derivada de este es X. La derivada de este es Y. Y la derivada de este es menos 1 porque la derivada de 4 es 0. Por eso es que la derivada de Z es igual a menos 1. Cuidado, confunden la función con la original que tengo acá. Acuérdense que al igual que este, lo primero que tengo que hacer es conseguir la función. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que en este el 4 fue incluido y en esta parte se les olvidó incluir el 3. A la final de nada sirve porque cuando usted derive va a ser siempre 0. ¿Ok? Aquí lo que hicieron fue un poquito más paso por paso, más completo. Calculó el gradiente después de evaluarlos en los puntos, ¿verdad? Y a continuación realizó la sustitución de las derivadas. Al sustituir X que vale 1, el otro vale menos 1 y Z que vale 5. Que sería menos 1 acá. X, Y y menos 1. X que va acá, que vale 1. Y que vale menos 1. Y Z que vale menos 1, que no le voy a poner valor porque es menos 1. Solo altera la parte de la resta por el punto inicial. El punto inicial aquí es menos 5. Perdón, 5. Y el menos le queda esto que está acá. Resolviendo esto que está acá, X menos 1, menos Y, menos 1, menos Z, más 5. Eso le va a dar menos 1 y menos 1, 2. Menos 2 más 5, 3. La ecuación queda pasando el término para acá, porque pudo haber sido menos 3. Le puede haber quedado X menos Y menos Z igual a 3 o menos X más Y más Z igual a 3. Como usted quiera poner la ecuación. Ambas están buenas. Como ven, se resolvió igual que el ejercicio anterior. Lo correcto es poner la función como está acá. Lo correcto aquí debe haber sido X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual, perdón, más Z cuadrado menos 3. Como se hizo acá. Para hacerle igual a 0. Ok. Aquí me piden determinar las ecuaciones
del plano tangente y la recta normal en ese punto, menos 2, 1, menos 3 de ese elipsoide. Es la misma ecuación la que voy a aplicar. ¿Ok? Calculo las derivadas parciales. Sustituyo los valores. Para cada uno la evalúo en el punto donde está. Lo voy haciendo por parte. Fíjense, esta es la ecuación. Calculé la derivada parcial y la evalué en el punto que está acá. Ese punto es menos 2. Al evaluarlo me quedó menos 1. El otro punto es 1. Al evaluarlo me queda 2. El otro punto es menos 3. Al evaluarlo me queda menos 2 tercios. Aplico la ecuación y determino, ¿verdad?, la ecuación del plano tangente. La acomodo y obtengo la versión de la ecuación. Como dice, la simplifico para obtener la ecuación. Ok, ya vimos cómo calcular planos tangentes y rectas normales. ¿Cómo se calculan los planos tangentes? Las ecuaciones de los planos tangentes. Vamos a entrar ahora a calcular extremos de funciones de dos variables. Lo primero que tenemos que hacer es recordar un poco de cómo lo hacíamos en matemática 1 para hallar los extremos de la función. ¿Se acuerdan que los puntos críticos eran donde las derivadas eran igual a 0? Lo mismo para las derivadas parciales o funciones de dos variables. Las derivadas parciales iguales a 0 nos dan los puntos críticos. Entonces, me piden hallar los puntos críticos de esa función, ¿verdad? Entonces, un punto crítico de una función es un punto AB en el dominio de F para el cual la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y ambas son igual a 0. O si una de las derivadas parciales no existe en el punto. Esa es la definición del punto crítico para una función de dos variables. Similar a la definición que utilizamos en matemática 1 para calcular el punto crítico de una función. Era el último tema, ¿se acuerdan? Que estaba también asociado a límites. Ok, calculo las derivadas parciales con respecto a X. Con respecto a X será 3X cuadrado menos 27. Aquí está. Y con respecto a Y sería 3Y cuadrado menos 12, como está acá. Igualo a 0 y determino los puntos críticos. Cuando igualo a 0, ¿verdad?, sería 3X cuadrado igual a 27. Tercera parte de 3, 1. Tercera parte de 27, 9. Me queda X cuadrado igual a 9. Y para el otro caso, 3Y cuadrado menos 2 igual a 0. Sería 3Y cuadrado igual a 12, ¿verdad? Y Y cuadrado es igual a 4, porque 2 entre 3 es igual a 4. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? X cuadrado es una raíz de 9. Tiene entonces dos puntos críticos. 3 y menos 3. Y Y cuadrado igual a 4 es otra raíz. Tiene también dos puntos críticos. Más 2 y menos 2.
Aquí los tiene entonces. Entonces hay 4 puntos críticos. ¿Cuáles son? Cuando X vale 3, Y vale 2. Cuando X vale menos 3, Y vale 2. Cuando X vale 3, Y vale menos 2. Y cuando X vale menos 3, ¿verdad? Y vale menos 2. Esos son los 4 puntos críticos. 3, 2, menos 3, 2, 3, menos 2 y menos 3, menos 2. Repito entonces, la definición de un punto crítico es: existe un punto crítico cuando las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y son igual a 0 o la derivada no está definida en ese punto. Entonces, ¿qué debo hacer? Calcular las derivadas parciales, igualarlas a 0 y despejar los valores de X y Y para obtener los puntos críticos. En este ejercicio se generaron 4 puntos críticos. Otro ejercicio similar: a determinar y clasificar esos puntos críticos. ¿Ok? Aquí es un poquito más difícil el ejercicio. Vamos a hacerlo paso a paso. Tengo esta función 10x cuadrado y menos 5x cuadrado menos 4y cuadrado menos x a la 4 y menos y a la 4. Hay que tener cuidado acá porque va a manejar sistemas de ecuaciones. Necesita calcular los valores utilizando los sistemas de ecuaciones, resolviendo sistemas de ecuaciones. Derivo con respecto a x. 20xy, 10x, 4x al cubo. Aquí lo tengo con respecto a x. Con respecto a y, 10x cuadrado, este es 0, 8y, este es 0, 8y al cubo. Aquí están. La primera ecuación la igualo a 0. Saco factor común, 2x, para que me quede solamente y. ¿Ok? Saqué el factor común, 2x por 10y menos 5 menos 2x cuadrado. ¿Ok? X vale 0. Ese es el primer punto crítico. La primera coordenada del primer punto crítico. Me quedó una ecuación que es 5x cuadrado menos 4y menos 4y al cubo. ¿Verdad? Según esta ecuación, x igual a 0 o 10y menos 5 menos 2x cuadrado es igual a 0. Sigo resolviendo. Para el caso en que x igual a 0, la ecuación 5 se transforma, fíjese, se transforma en 4y más 4y al cubo. O lo que es lo mismo, 4y menos 4y por 1 más y al cuadrado igual a 0. De modo que 4y igual a 0 es el otro elemento del primer punto crítico. Ya tengo entonces para x igual a 0, y va a ser igual a 0 porque aquí obtuve el otro punto crítico. Para el segundo caso, y me quedo acá, 1 más y al cuadrado. Para el segundo caso, 10x cuadrado menos 8y menos 8y al cubo. ¿Qué hago? Igual a 0, ¿verdad? Despejo x cuadrado y me queda x cuadrado igual a 5y menos 2.5. Sustituyéndolo en la ecuación 5, porque tengo dos ecuaciones en función de y, ¿verdad? Y resolviendo, me queda 25y menos 12.5 menos 4y menos 4y al cubo igual a 0.
y aquí obtengo una ecuación cúbica que al resolverla, ¿verdad? Resolviendo la ecuación cúbica, si usted hace una gráfica, se va a dar cuenta que esa gráfica tiene 3 puntos donde corta la recta en X, que sería menos 2.54, 0.6468 y 1.8984. Este punto y este punto. ¿Ok? Para obtener el valor. Sustituyendo esos puntos en la misma ecuación, todos están definidos acá. Construyo una tabla y calculo en base a los puntos críticos que he obtenido, ¿verdad? Al sustituir estos puntos en Y para los valores de X, menos 2.452, resuelvo el valor de la función, calculo la segunda derivada y obtengo el valor de D. Y en base al valor de D, como dice la teoría, determino quién es un mínimo local, un máximo local y un mínimo local. ¿Ok? Este valor es positivo. Y, pero f de b, pero la derivada parcial segunda es menor. Si la derivada parcial es menor y d es positivo, estoy en presencia de un máximo local, como está acá. ¿Ok? En el segundo caso, ¿verdad? El d es positivo y la derivada también es negativa. También es un máximo local. En el tercer caso, d es negativo y la derivada parcial también es negativo. O sea, ambos son negativos. Y cuando esto sucede, estamos en presencia de un punto silla. Un punto silla no es más que una deflexión del valor positivo a un valor negativo. El punto donde hace la deflexión la curva. Evalúe esta Y aquí. Aquí le va a dar negativo. ¿Ok? Evalúe esta acá.
Fíjese, evaluando acá cada uno de esos puntos que conseguimos, ¿verdad? Estos que están acá, usted va a obtener los valores de X. Si usted evalúa la primera Y menos 2.5452, aquí no va a tener resultados, no tiene valores reales, ¿verdad? Si Y vale 0.6468, que es este que está acá, ¿qué valor obtiene? Obtiene 0.8567, positivo o negativo, ¿verdad? Si Y vale 1.89, tiene entonces más o menos 264,42, que es lo que tiene usted acá. 1.90 es redondeando, 1.8984. 0.6468 redondeando a 0.65. ¿Ok? Por eso es que tiene estos valores acá. El valor de la función de f lo obtiene al resolver estos puntos y al derivar la función y sustituir, derivar estos dos veces con respecto a x, porque es es lo que se conoce como la segunda derivada. La aplicación de la segunda derivada para el cálculo de los extremos, que ayuda bastante, porque con la segunda derivada y el valor de d que usted calcula, ¿verdad? Aplicando la teoría, que es esta que está acá, puede definir quién es máximo o mínimo o un punto sí, como está acá. Define los mínimos, define los máximos o un punto sí. ¿Ok? Ahí tiene una gráfica, las gráficas que se originan para cada uno de esos estados de los resultados que acabamos de obtener ahorita. Aquí tengo otro ejercicio similar que resuelve de la misma manera. Se construyen las tablas. Aquí son un poco más sencillas. Está muy bien explicado. Aquí es más fácil conseguir los puntos. Aquí uno vale 3 y el otro vale menos 1. Aquí vale 1, 0 y el otro vale 2. Ya tiene los puntos críticos obtenidos. Ahí ya fue más complejo obtener los puntos críticos. Construyó las mismas tablas para esos puntos que obtuvo y en base a el valor de D concluye qué tipo de punto es. En este caso, no es un punto extremo para el punto 3,0, es un mínimo relativo para el 3,2, un máximo relativo para menos 1,0 y para menos 1,2 no es extremo. ¿De dónde salieron estos puntos? Los obtuvo acá. 3, 1, 0 y 2. 3, 0, 3, 2, menos 1, 0, menos 1, 2. Aquí hay un ejercicio para hallar los máximos y mínimos. De la misma manera que lo hicimos anteriormente. Y ahí está el procedimiento que se debe seguir para calcular eso. Bueno, y con esta lámina terminamos
el tema 3. Les recuerdo a todos que la fecha máxima para entregar las actividades es el 11 de noviembre. Que cualquier duda la pueden manifestar al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518. Hoy es 4. Quedan 7 días para hacer la actividad. Repito, cualquier duda, por favor, llamen, manifiéstenla. Si tengo que darles otra clase a través de un videoconferencia, elegimos la hora para ver la videoconferencia o haciendo la consulta al WhatsApp o al teléfono podemos resolver las dudas. No es un tema difícil, es fácil. Ya vimos a lo largo de los ejercicios cómo determinar dominio y rango, analizar una gráfica, calcular los límites, calcular las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales, las de segundo orden, cómo calcular diferenciales, cómo calcular derivadas parciales utilizando la regla de la cadena, cómo calcular planos tangentes y rectas normales, cómo calcular derivadas direccionales y cómo determinar los puntos críticos, los extremos y los máximos y mínimos. Los ejercicios no tienen nada de raro de otra parte, de otra teoría. Todo está ahí en la plataforma y en las presentaciones que están en la plataforma. No me queda más que decirles, trabajen. Nos vemos cuando ustedes me digan si existe una duda. Y que pasen un feliz fin de semana.